El cólera es una de las enfermedades infecciosas más antiguas conocidas por la humanidad. Tanto a lo largo de nuestra historia como hoy en día, es una enfermedad muy vinculada tanto a la vulnerabilidad social como a la pobreza. A nivel científico podemos decir que no tiene ningún secreto para nosotros. Y no tiene ningún secreto puesto que desde hace mucho tiempo conocemos cuál es su mecanismo de transmisión, en concreto la vía fecal-oral, muy asociada al consumo de agua y alimentos contaminados. Y esto lo sabemos desde que en 1854 John Snow descubriera el mecanismo de transmisión en la epidemia que afectó al Soho londinense y que mató a más de 500 personas. Conocemos también cuál es el agente etiológico, una bacteria gram negativa denominada Vibrio cholerae, descubierta ya en el siglo XIX, en 1883, por Robert Koch. También podemos diagnosticar la enfermedad puesto que conocemos los síntomas, caracterizados por una intensa diarrea acuosa que puede llevar al paciente a una rápida deshidratación. Y también sabemos cómo tratarla, basando el tratamiento en la rehidratación, ya sea con suero oral o con ringeralstato, de las pérdidas que el paciente ha tenido debido a la diarrea. El problema es que a pesar de que conocemos cómo prevenir la enfermedad, cómo diagnosticarla y cómo tratarla, cada año sigue afectando a cientos de miles de personas en el planeta. So why do we still have cholera epidemics today in the 21st century? It's because we still have populations living in the world that have no access to safe drinking water, and they don't have access to proper sanitation. And this is in fact the most marginalized population groups, which are the ones that are affected by cholera epidemics. What is important to know also is the behavior of the communities that are affected by cholera. They have no proper health education, and so they don't know the link between the behavior and the disease. An important point is also drinking water that has not been treated, and also adhering to unsafe food practices. That means the way the food is being prepared, the way the food is being stored, and the way the food is being consumed is extremely important to avoid cholera epidemics. Now, we have also other traditional practices that might be dangerous or that might be conducive to having cholera epidemics. And I'm thinking, for example, on funeral practices, and we have seen a lot of cholera epidemics that have started from funeral practices that were unsafe. I don't want to say that we don't have to have the traditional practices, but we have to make them safe. Actualmente nos encontramos en la 7ª pandemia de cólera. Esta pandemia comenzó en el año 1961 en las Islas Célebes, en Indonesia, desde donde se extendió hacia Oriente Medio y Europa siguiendo las rutas comerciales habituales. En torno a la década de los 70, la enfermedad salta al continente africano, generando un gran número de epidemias y de muertes. En la historia reciente cabe destacar la epidemia que durante 4 años afectó a América Latina, entrando en 1991 por Perú y generando en torno a 1 millón de casos. En el actual siglo XXI, hasta la gran irrupción de la epidemia de Haití a final de 2010, ha sido sin duda el continente africano el que ha aglutinado prácticamente el 90% de los casos y de la mortalidad del planeta. Debemos tener en cuenta que cada año a nivel mundial se declaran muchos menos casos de los que realmente acontecen.
Es más, la OMS estima que cada año se dan entre 3 y 5 millones de casos de cólera a nivel mundial y entre 100 y 120.000 muertes. Now recently we had again a big change in the cholera epidemiology globally by the occurrence of cholera in Haiti. And we have had overall in 1.5 years' time more than 500,000 cases that have been reported from Haiti. We have certain hotspots. We have a hotspot in DRC, the Democratic Republic of Congo. We have two different hotspots, one on the eastern part of the country towards the Tanzanian border, and we have another one along the Congo River. We have also another hotspot in Central Africa that is in the northern part of Cameroon. It affects also Chad, Niger and Nigeria. We had last year a big epidemic in Papua New Guinea, just to show you that in fact cholera can affect any part of the world at any point in time. A nivel clínico, el cólera es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar si nos encontramos en el contexto de una epidemia de cólera. Se caracteriza por una diarrea acuosa en agua de arroz, debido al parecido que tiene con este líquido, de inicio súbito que puede llevar rápidamente a la deshidratación del paciente y por tanto en menos de 24 horas a la muerte. Además, puede presentarse con vómitos y característicamente cursa sin fiebre. El periodo de incubación de la enfermedad es de entre varias horas hasta 5 días, aunque son 2-3 días el tiempo medio de incubación que la enfermedad va a necesitar para desarrollarse. De todas las personas que ingieren algún tipo de alimento o de agua contaminada con el vibrio, el 80% aproximadamente van a permanecer asintomáticos. Esto quiere decir que todas estas personas van a portar el germen sin tener ningún tipo de síntomas por el que sepan que son portadores de dicha enfermedad. Esto va a hacer que puedan viajar a otras comunidades, a otras poblaciones o a otros lugares donde previamente no exista la enfermedad y por tanto van a poder transmitirla y extenderla con mucha velocidad. El tratamiento del cólera es importantísimo porque si no lo hacemos de una forma adecuada, la enfermedad puede causar entre un 20 y un 50% de mortalidad. Si lo hacemos de una forma correcta, podemos conseguir un descenso de la tasa de mortalidad por debajo del 2% y lo óptimo sería estar alrededor de un 1%. Desde hace décadas estamos intentando estandarizar el tratamiento del cólera para que sea más fácilmente aplicable. Por eso, dividimos los pacientes en 3 grupos en función de la severidad de la deshidratación que provoca los vómitos y la diarrea. Y a estos grados de deshidratación le corresponderían 3 niveles de tratamiento: plan A, plan B y plan C. En el contexto de una epidemia de cólera, a cualquier persona que consulte por diarrea acuosa con o sin vómitos, debemos evaluar en ella 5 signos clínicos que nos van a ayudar a clasificarlas según el grado de deshidratación: no deshidratada, deshidratación moderada o deshidratación grave. Estos 5 signos clínicos deben ser fácilmente reconocibles por cualquier personal sanitario que previamente haya recibido una formación básica. Son los siguientes: la presencia o no de pulso palpable, el que el paciente tenga sed o no tenga sed, el nivel de conciencia, que tenga un buen nivel de conciencia o que el paciente esté más letárgico, la presencia o no de hundimiento de ojos y el pliegue cutáneo, que desaparezca o no con mayor o menor rapidez. ¿Cuál es el significado del pliegue cutáneo? El pliegue cutáneo está deshidratado. Demora a botar. El tratamiento del cólera se basa en la rehidratación, ya sea por vía oral con suero oral o por vía intravenosa con Ringer lactato. Las cantidades utilizadas dependen del grado de deshidratación y del peso del paciente. En el plan A, por ejemplo, en el que el paciente tiene una deshidratación muy leve o inexistente, el tratamiento se hace por vía oral hasta que los vómitos y la diarrea desaparecen, inicialmente en el centro de tratamiento y luego el tratamiento se puede continuar en su domicilio. En el plan B, donde la deshidratación es moderada, se hace con grandes cantidades de suero oral. Y en el plan C, donde la deshidratación es grave o severa, en el que el paciente tiene un bajo pulso, donde tiene un nivel de conciencia deteriorado, los ojos hundidos o el pliegue cutáneo se restaura con mucha más dificultad,
el tratamiento se hace por vía intravenosa con Ringer lactato, inicialmente la primera hora de forma muy intensiva y posteriormente se puede combinar con rehidratación oral. Estos pacientes los debemos mantener tumbados en camas con un agujero destinado a que los pacientes puedan defecar sin necesidad de levantarse a las letrinas, puesto que su cuadro clínico no lo permite. Si fuera muy difícil el canalizar una vía intravenosa para rehidratarlos, otras opciones serían rehidratación por sonda nasogástrica o por vía intraósea. En los casos con deshidratación grave, además del tratamiento intravenoso, se añade tratamiento con un antibiótico, que no sirve para erradicar el germen, sino para limitar o acortar la duración de los síntomas y limitar la propagación a otros convivientes. Hay una serie de complicaciones derivadas de la propia enfermedad y de la instauración de su tratamiento que deben ser tenidas en cuenta por cualquier personal sanitario que esté trabajando con este tipo de pacientes. Básicamente las complicaciones son la hipoglucemia, el edema pulmonar, el fallo renal agudo y la hipocalemia. Si conseguimos un diagnóstico precoz, un tratamiento rápido y una buena detección de las complicaciones, conseguiremos un buen control de la enfermedad y una reducción de la mortalidad. We have to make absolutely sure that there is prevention put in place in order to avoid the population from getting contaminated by Vibrio cholera or by the disease as such, because we know that the germ is in the environment. So if we want to avoid having cholera, we need to make sure that the population adheres to safe practices with regard to hygiene, with regard to safe drinking water and proper food preparation. The preparedness, in fact, helps to make sure that the healthcare staff knows how to recognize a cholera case, that they know how to treat the cases, and also that they know how to embark on health education for the population to avoid from getting sick. We need also to make sure that during the preparedness phase we have all the material in place to make sure that the water can be made safe for drinking. That means we need to have chlorine, or we need to have filters in place so that the water safety can be guaranteed during the epidemic. Nuestra estrategia de intervención en la respuesta a la enfermedad debe basarse en dos pilares fundamentales, independientemente de los trabajos de prevención o preparación previos que haya en el país. Estos dos pilares son la reducción de la mortalidad y la reducción del contagio. La reducción de la mortalidad se basa en evitar que las personas que ya están infectadas por la enfermedad fallezcan, y la reducción del contagio tiene por fin cortar la cadena de transmisión y evitar que nuevas personas se vean infectadas por la misma. En la década de los 80, especialmente en las crisis de los refugiados etíopes en Sudán y de refugiados mozambiqueños en Malawi, en las que el cólera se extendió a gran velocidad, Médicos Sin Fronteras desarrolló una serie de centros específicos en los que se pudiera asistir médicamente a un gran número de pacientes de cólera, alejándolos de los hospitales y, por tanto, de esta manera reduciendo las posibilidades de contagio. Estos centros son los llamados CTC o Centros de Tratamiento de Cólera, estructuras en las que hoy en día se basa la respuesta clínica a la enfermedad. Además de la creación de centros de tratamiento de cólera o CTCs, la estrategia para reducir la mortalidad se debe basar también en la creación de una serie de unidades de tratamiento de cólera o UTCs más pequeñas que los centros de tratamiento y de puntos de rehidratación oral, que son lugares donde los pacientes puedan comenzar a recibir suero oral, con objeto de crear una red descentralizada de centros donde las poblaciones más distantes de los núcleos urbanos puedan recibir precozmente el tratamiento y, por tanto, reducir tanto los síntomas de la enfermedad como su contagio y dispersión en estas comunidades. El centro de tratamiento de cólera es la estructura principal dentro de una intervención de cólera. Tiene como objetivo principal, en primer lugar, atender a todos los enfermos afectados por el cólera y, en segundo lugar, aislarlos del resto de la población. Con el centro de tratamiento de cólera pretendemos aislar la enfermedad dentro de la propia estructura.
Para ello, la vida en el centro se organiza en torno a algunos gestos simples, que son destinados a evitar el contagio dentro de la población. Estos gestos pueden ser de desinfección de las manos, de los excrementos, de las suelas, que no son habituales para las gentes que están de paso, como son los pacientes o los acompañantes de los propios enfermos. Para que estos gestos se puedan asumir y se realicen de lo más rápidamente posible para los recién llegados e incluso para los enfermos, es necesario que pongamos en marcha varias medidas. Una de ellas es equipar el centro de instalaciones específicas para convertir estos gestos en automáticos u obligatorios. Pueden ser una barrera para aislamiento, pediluvios para la desinfección de las suelas. En segundo lugar, tendríamos que informar exhaustivamente paneles para el personal, tanto sanitario como no sanitario. En ellos informamos del por qué y el cómo se hacen todos estos gestos automatizados. Y por último, tendríamos controlar y obligar, ya que las personas, cuando obligamos a ejercer una rutina, se tienden a relajar. Esa es la entrada, donde tenemos la primera parte, que es la decontaminación, donde tenemos agua con cloro para lavarse las manos y decontaminarse los zapatos. La gente se queda aquí por lo más 3 días. Después de los 3 días, mandamos a esa gente a la casa. Los 3 días es suficiente para recibir el tratamiento de cólera. Y de ahí, después le damos antibióticos, más bien la doxiciclina para los adultos y eritromicina para las embarazadas, y los niños le damos eritromicina en suspensión. La creación de un CTC es un reto logístico por 4 motivos fundamentales. En primer lugar, tenemos que prestar especial atención al emplazamiento. Tiene que ser elegir un sitio donde haya una aceptación por parte de los líderes comunitarios. Es fundamental para el éxito de la misión. Tiene que estar lo suficientemente lejos de los principales centros de población, con el objetivo de no crear alarma social, y tiene que estar lo suficientemente cerca para facilitarnos la tarea logística. En segundo lugar, el acceso. Tenemos que tener un fácil camino para introducir los insumos sanitarios y no sanitarios. En tercer lugar, especial atención a las infraestructuras, si disponemos de estructuras permanentes o semipermanentes. Y en cuarto lugar, el agua. Es un punto fundamental, determinante para cualquier intervención de cólera. El otro elemento para el funcionamiento normal de un CTC es el cloro, más conocido como HTH, hipoclorito de calcio, usado en su forma granulada. El cloro se usa tanto para potabilizar el agua como para la realización de las diferentes soluciones que vamos a usar para la higiene del centro y los pacientes. Las 3 soluciones de cloro que empleamos en el CTC son una solución fuerte, una media y una leve. La fuerte es una disolución al 2%, es la que solemos emplear para la desinfección de deposiciones, vómitos de pacientes y cadáveres. Una solución media al 0,2% de cloro, usado para desinfección de camas, camillas, ropa, vajillas, las mismas habitaciones. Y una solución leve al 0,05% de cloro, usada para desinfección de la piel, principalmente de las manos. Para este uso es necesario garantizar una cantidad determinada de agua, que estimamos en unos 50-60 litros por paciente al día. Esto supondrá que tenemos que buscar grandes cantidades de agua. Para que tengamos un ejemplo, en un CTC de unas 100 camas tendríamos que asegurar unos 6.000 litros diarios. Toda estrategia de intervención en la respuesta a una epidemia de cólera debe también contemplar una estrategia de reducción del contagio. Para reducir el contagio tendremos que trabajar 2 aspectos fundamentales. Por un lado, la higiene y el saneamiento, facilitando el acceso de la población a agua potable o a letrinas, y por otro lado, deberemos mejorar la información de estas comunidades con respecto a la enfermedad. Deberemos mejorar su formación en cuanto a cómo se transmite la enfermedad, cómo se puede evitar,
para de esta manera prevenir la aparición de nuevos casos. Esto lo podremos hacer a través, por ejemplo, de campañas puerta por puerta, a través de la mediación de líderes comunitarios o a través de los medios de comunicación. Pero además de la sensibilización, deberemos trabajar también arduamente en el acceso al agua potable, mejorando los puntos y la potabilización de las aguas a las que accede la población, mejorando sus hábitos de higiene y mejorando en general todo lo relacionado con el saneamiento, con la construcción de letrinas, alcantarillado, desinfección de domicilios de los pacientes y de los focos de riesgo. En estas intervenciones será especialmente importante adaptarse y tener un gran respeto a la cultura local, sobre todo lo relacionado con la percepción de la enfermedad, ya que esta percepción va a ser mágica en muchos países y no van a aceptar las medidas científicas para tratarla. Esto aumentará, por tanto, el estigma en estas poblaciones, dificultando su abordaje y el manejo de la epidemia y el control. Deberemos prestar también especial atención a todo lo relacionado con los ritos funerarios, puesto que el cadáver es un foco muy alto de infección y en muchas culturas el contacto directo con este cadáver va a ser una norma. The health sector is, in fact, the one that is most of the time stigmatized when cholera occurs. But why do we have cholera? We have cholera because other sectors have failed in doing their work. So we absolutely need to coordinate between the water sector, between the environmental sector, and the sector that is in charge of sanitation, and the sector of health, of course. If these sectors work together and coordinate together at different levels of the countries, then we'll be much more efficient because we'll have a synergetic effect between the different sectors. Of course, in these actors also, I forgot to speak about the community. The community speaks a very important role as well. So the coordination between the different sectors, including the community, is absolutely paramount to have a success in cholera control. Gobiernos locales, ONGs, agencias dependientes de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud tendrán que trabajar de manera conjunta en torno a grupos especializados llamados clústeres. Estos clústeres, que van a estar especializados en diferentes áreas de la respuesta, como puede ser el agua, el saneamiento, la salud o el alojamiento, deberán compartir la información y generar sinergias que nos lleven a no duplicar las respuestas y facilitar el fin de la epidemia. Now, what we have nevertheless seen recently is that the epidemics are lasting much longer than they used to last because they are spreading across the countries and across the borders. And in this regard, we should consider using vaccines now also once an epidemic has started, but in areas where the population has not yet been affected ideally, so that they can be protected by the vaccine. Now, these vaccines are safe and protective, but they don't protect 100%. And that means also that vaccines cannot be used alone. When we use vaccines, we have absolutely to ensure that the population is also adhering to safe water practices and also to safe sanitation practices. So it's in fact a combination, vaccines together with safe water and proper sanitation and health education. Con la vacunación masiva en epidemias de cólera se abre una nueva posibilidad para luchar contra la enfermedad. Pero esta nueva posibilidad dista mucho de ser una solución a largo plazo. Esta solución a largo plazo pasa inexorablemente porque los Estados, los gobiernos y la comunidad internacional tengan como prioridad máxima la lucha contra la desigualdad social y la pobreza. Mientras esto no se dé, seguiremos teniendo cada año grandes epidemias y miles de víctimas por la enfermedad del cólera. Espera.